Buen día, mis amadas hermanas. Nos encontramos entonces otro día viendo la palabra del Señor. Ahora nos toca saltarnos desde la entrada a la tierra prometida hasta el libro de Jueces. Ya, Jueces capítulo 6 veremos hoy. Han pasado ya más de 200 años. Israel ya no es un pueblo guerrero, ya se convirtió en un pueblo agricultor. Había muerto Josué, habían muerto los jueces, los ancianos digo, y llegamos a este periodo de los jueces, el que se dice el periodo más oscuro, porque dice la misma palabra del Señor, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un líder, no había... Y el pueblo, lamentablemente, se había vuelto a la idolatría. Habían tomado las costumbres de los pueblos que no desecharon ellos, que no dejaron, que no derrotaron, y estaban siendo contaminados con ello. Y entonces encontramos en Jueces capítulo 6 la historia de un hombre que se llama Gedeón. El nombre Gedeón significa destructor, guerrero, poderoso. Y aquí vamos a verlo. Vamos a leer desde el verso 1, 6 del 1 al 10. Vamos a leer 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel, perdón. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces la situación de Israel era que estaba en una pobreza, ¿cierto? 7 años. 7 años estaban en manos de Madián, ¿cierto? Dice que de tal manera que se escondían en cuevas, en cavernas, para no ser destruidos por este pueblo, pero se empobrecían cada día porque no los dejaban, ¿cierto? Las siembras no les dejaban siembra, no les dejaban nada para comer, ¿ya? Y clamaron a Jehová. El Señor escuchó el clamor, ¿ya? Y aunque les había advertido que esto sería consecuencia cuando ellos se alejaran, ellos no, dice la palabra del Señor con un dejo, no habéis obedecido mi voz. Entonces el pueblo de Israel estaba en esta condición. Pero miren qué lindo es Dios. Dice que cuando nosotros clamamos, Él oye. Y aquí dice que en el verso 11, porque vamos a ver todo el capítulo si Dios quiere. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo
de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Apieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El lagar es como un foso, y él estaba en medio del foso, dice, sacudiendo el trigo para envasarlo y esconderlo. No lo podía hacer al aire libre, porque si no los madianitas le habrían robado eso, ¿ya? Y él está ahí escondido, y se le presenta el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, en una de sus apariciones gloriosas, y dice que se le apareció, dice el 2, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba escondido, temeroso, y el Señor le habla y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y él seguramente mira, y ni siquiera se asusta, a mí me causa, y dice, era tal seguramente la rabia con la que la estaba haciendo esto del trigo, que tenía que hacerlo a escondida y todo, que le dice, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿No habría escuchado lo que le había dicho el profeta? No había escuchado porque él sabía. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No nos sacó Jehová de Egipto, no nos salvó de la esclavitud, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dice, o sea, estaba con una desesperación en el corazón ahí. Pero miren el Señor como es de lindo. Dice el 14, y mirándole Jehová, la mirada del Señor sobre sus ojos, lo miró viendo en él el deseo de salvar a su pueblo. Ni siquiera a lo mejor Gedeón lo tenía, porque después lo vemos que él pide muchas señales. En medio de todo su temor, él quería salvar a Israel, dice. Y le dice el Señor, y lo mira, y le dice, ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, le dice, Gedeón, usa esto que tienes en el corazón. Esto lo voy a usar para salvar a Israel. Ocúpalo. Esta fuerza que tienes aquí, este deseo de ser libre, este deseo de vencer, este deseo, ¿no te envío yo? O sea, y después le recalca, ¿no? No te envío yo, le dice ahí. Y él se pone se mira a sí mismo ahí, ¿no? Y dice, ¿con qué voy a salvar ahí yo a Israel? Mi familia es pobre, mi tribu es la más pequeña y yo soy el menor. Y el día del 16 el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mire, le dice, si yo estoy contigo, Gedeón, yo y tú somos mayoría. Yo y tú venceremos. Y él como que no le cree mucho y le respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal. Él quería confirmación, de todas maneras. Su corazón necesitaba confirmación, pero a mí me da gusto porque lo primero que él hace aquí como confirmación es, miren, el 18 le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Lo primero que él quiere dar es su ofrenda. O sea, él lo primero que le pide al ángel es que lo espere,
¿puedes esperarme? ¿Puedes esperarme hasta que yo saque mi ofrenda y la dedique a ti? Qué lindo. Él estaba con todo el dolor de lo que estaba sucediendo en su pueblo. Pero lo primero que le pide al ángel es que lo espere. ¿Para qué? Para ofrendar. Qué lindo, para darse. Esto nos habla del corazón de él, ¿no? Y entrando, dice Gedeón, preparó un cabrito, panes. Me asombra eso. Y el ángel lo esperó. Yo te esperaré, le dice. Yo esperaré hasta que vuelva. Qué lindo. Y dice que preparó un cabrito, 20 kilos de harina, lo hizo en una olla y trajo su caldo. Y cuando lo trajo delante de él, ahí debajo de esa encina, el ángel le dice, mire, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo. Tu ofrenda, ponla sobre la peña. Qué lindo. Usted sabe que todo es figura en el Antiguo Testamento. Ponlo sobre la peña. Y él puso la carne, puso los panes y con el caldo que llevaba lo cubrió. Y dice la palabra del Señor que el ángel, extendiendo el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y de los panes y subió fuego de la peña. La piedra se hizo fuego. Qué tremendo, la piedra se hizo fuego. Y fue una ofrenda que subió a la presencia del Señor. Y el ángel dice, desapareció de su vista. Oh, y Gedeón dice, vi a Dios cara a cara, vi a Dios cara a cara. Y me voy a morir. Entonces le dice el ángel, le dice, Dios le habló, dice, pero Jehová le dijo en el 23, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y Gedeón hace un altar ahí. Dice, no, este es el lugar en donde el ángel de Jehová estuvo, en donde Dios a mí me habló, donde lo vi a él, y hace un altar. Y dice, y lo llamó a ese altar Jehová Shalom. Jehová es paz, Dios es paz, ¿ya? Y dice que aún está ahí. Y si lo vemos, lo revisamos, después cuando Gedeón muere, él pide ser enterrado ahí, en el lugar en donde él tuvo la muestra, la revelación de Dios sobre su vida, ¿ya? Pero esto sigue y dice que esa noche le habló otra vez el Señor y le dice, toma un toro de 7 años, el segundo que tiene tu padre, toma el segundo toro de 7 años y ofrécemelo y derriba el altar de Baal y la imagen de acera que tiene tu padre. Hermana, eran israelitas y tenían un altar a Baal y una imagen de cera ahí en su casa. Derríbalos y ofréceme el toro. Y dice que así lo hizo, y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente. O sea, le dice, destruye el altar de Baal, corta la imagen de cera, porque la imagen de cera era como un tótem de madera, ¿ya? Usa eso y ofréceme el toro de 7 años. Siempre 7 en la escritura es perfección espiritual. O sea, el Señor estaba tratando aquí con el corazón de Gedeón y lo ofrece y lo hace. Lo hizo de noche para que nadie se diera cuenta, pidió ayuda y todo, y lo hizo y destruyó la imagen de Baal y cortó la imagen de cera y ofreció el holocausto. Cuando los hombres dicen la mañana,
en el 28 se dieron cuenta, vinieron a adorar, por Dios, hermana, vinieron a adorar eso. Y se dan cuenta y dice que destruyó el altar de Baal y de Acera. Y lo habían encontrado que estaba todo ahí y que habían ofrecido un toro que estaba todo quemado. Y se dijeron que lo ha hecho. Y bueno, no faltó quien le dijera que era Gedeón, ¿ya? Y fueron donde el padre de Gedeón, Joás, y le dijeron, saca a tu hijo porque tu hijo lo vamos a matar porque destruyó. Y él les dice tan sabiamente, era israelita, algo le quedaba cierto en el corazón. Si Baal es Dios, ¿por qué ustedes tienen que defenderlo? Que se defienda él. Si él es Dios, cualquiera aquí que tome armas en la mano y defienda a Baal, que sea muerto, le dice. Así que se defienda él. Y ahí todos le cambiaron el nombre a Gedeón y le pusieron Jerobaal, el que contiende con Baal. Y dice la palabra del Señor en el 34 que el Espíritu del Señor, después de haber hecho esto, de haber arreglado el altar, de haber limpiado la casa, ¿cierto? Y haber quemado los ídolos, dice que en el 34 que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y tocó el cuerno, el chofar ahí, el llamado a reunirse para la batalla, ¿ya? Y se reunieron, dice. Y se reunieron también las tribus de Asera, Zabulón, Neftalí, salieron a encontrarlas, dice en el 35. Y aquí vuelve otra vez Gedeón a pedirle una señal a Dios, ¿ya? Le dice en el 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, pondré un vellón de lana en la era, en el sembradío, pondré un vellón, y si ese vellón está mojado y toda la tierra de alrededor seca, entenderé que tú me has enviado. Y sucedió así el otro día. Del vellón sacó más de un tazón de agua y todo lo demás estaba seco. Le dice, no, Señor, no se encienda tu ira en el 39 contra mí, si aún te pido otra cosa, Señor, solamente otra cosa. Ahora quiero que el vellón quede seco y todo lo demás mojado. Y sucedió así. El Señor se lo cumplió, dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. El Señor entendía el temor de Gedeón. Y fíjense que con estas señales él entendió que todavía tenía temor. Acuérdense que en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo o sea, venía ocasionalmente, pero no era algo que se quedara como nosotros aquí en el corazón para animarnos, para levantarnos. Y resulta de que el mismo Señor, si ustedes leen en el capítulo 7, el mismo Señor le dice, ahora tenían un pueblo, habían juntado un pueblo de 32. A ver, déjenme ver el verso. Dice que acamparon todos. Y Jehová dice en el 7:2, le dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, que sepan que es con su fuerza, por la cantidad de gente que tenía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a pregonar, como lo dice en Deuteronomio 28, en las leyes de guerra, ¿ya? El que tenga temor, que se vaya a su casa. Si ustedes leen ahí en Deuteronomio 28, el que tiene temor, que se vaya a su casa. El que haya recién comprado una casa, que se vaya, que lo haga. El que se haya casado, o sea, le da varias cosas sobre la guerra, ¿ya? Pero aquí le dice, los que, dice, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase a su casa.
Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, quedaron 10.000. Y eran 32.000 los que habían. Se devolvieron 22.000 y quedaron 10.000. Y ahí el Señor le dice, aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y yo los probaré. Y lo llevó a las aguas ahí y le dice el Señor en el verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y dijo a Gedeón, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiera las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí la verdad que no sabemos qué miró el Señor. ¿Qué miró el Señor para escoger a los que podemos decir muchas cosas? Algunos dicen el que lamió estaba preparado para la batalla. Podemos pensar también que los que doblaron las rodillas estaban acostumbrados a doblar las rodillas frente a los ídolos, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor en ansiedad, el Señor, como estaba el pueblo ahí y seguramente no habían bebido en un tiempo, Él los llevó a las aguas para ver cuál era la reacción. Los que se tiraron al agua así, con lo que había, llegaron y se tiraron así, el Señor los dejó a un lado. Estaban llenos de ansiedad, estaban con aprensiones. Y los que se lamieron el agua, ellos se dieron el tiempo, estaban como tranquilos. Son cosas que uno piensa, ¿no? Pero el asunto es que escogieron 300. Con estos 300, le dijo el Señor, salvaré a Israel y entregaré a los madianitas en tu mano. Los demás, váyanse. ¿Ya? Y partieron los 300. Y mire, el Señor conocía a Gedeón, que todavía tenía temor, ¿ya? Y le dice en el verso 7:10, y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y descendió Gedeón con furia, con su criado, al campamento, se metió entre medio, porque ellos estaban como en una colina, y todos los demás se veían en el valle. Y desciende entonces y ve lo que está sucediendo en el campamento. Y descendió Gedeón, ahí a escondidas en la noche, y escucha una conversación. Y había dice, cuando Gedeón, en el verso 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciéndole, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba todo el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El Señor le estaba dando una tremenda respuesta a Gedeón. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, miren lo primero que hace. Lo primero que hace es adorar. Adoró, dice en el 15. Y vuelto del campamento, se levantó ahí con ganas y repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones. Usó la estrategia que Dios le dio. Él obedeció. Y les dio
Miren las armas que tenían. Les dio una trompeta, un cántaro de greda y una tea. Estas eran ramas. Las teas eran en ese tiempo unas ramas que se podían encender. ¿Ya? Tú le ponías fuego y se encendía, pero era una rama, una parte de un árbol un árbol de pino que se llama, si no me equivoco, a ver, tea, el tea de pino se llama, así. Y eso era lo que llevaban. Esas eran las armas que tenían: una trompeta, un cántaro y una tea. ¿Y qué tenían que hacer? Cuando Gedeón tocara la trompeta, dice: yo os tocaré trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis. O sea, tocará Gedeón la trompeta y ustedes van a tocar la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Ya? Y dice que así lo hicieron. Se pusieron en 3 escuadrones, tocaron las trompetas, dice el 20, y quebraron los cántaros. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, dice, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes, o sea, no se movieron, firmes, dice, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Esto sucedió en el campamento de los madianitas. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero y en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. O sea, hermana, ellos les dio un pánico. El Señor hizo estrategias maravillosas, les dio un pánico y de tal manera que huyeron, seguramente dejaron armas, dejaron todas las cosas. Y dice que los persiguieron, ¿cierto? Los persiguieron. Y las otras tribus que estaban alrededor se unieron y también tomaron los vados, dice. Tomaron los vados de Betabar y del Jordán y tomaron a los reyes y vencieron en esta batalla. El Señor venció, usó a un hombre y venció con su estrategia. Un hombre que seguramente, mire, qué tremendo como es el Señor. El Señor hace como quiere. Usó a un hombre temeroso, a un hombre que le pidió muchas señales, que seguramente no quería ser un líder. Y el Señor lo usó y le dijo: Gedeón, yo y tú somos mayoría, yo y tú. Si tú me obedeces, vamos a vencer. Y así lo hizo Gedeón. Usó la estrategia que Dios le dio. Siguió todos los pasos que Dios le dio. Y fue victorioso en la batalla. Y dice la palabra del Señor que fueron tan victoriosos que al final, dice, la gente de Israel le dice, ustedes van a señorear. Y los israelitas dijeron a Gedeón en el 8:22, sé nuestro Señor, tú, tu hijo, tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Él les dijo: ustedes tienen que tener conciencia que solo con Dios pueden vencer las batallas. O sea, no fui yo el que venció, aunque Dios me unió, porque mire qué lindo, en el grito mismo, por Jehová y por Gedeón, qué lindo cómo nos da el Señor ahí como un tipo de honra, solo por obedecer, ¿ya? Y acuérdense que la estrategia era seguir los pasos
de lo que Dios te decía, con una antorcha, con un cántaro, con una trompeta, y pudieron vencer a los enemigos en la batalla. Ya, Dios usó esa estrategia y ellos tuvieron que pelear al final, pero ya la batalla, cuando ellos entraron a la batalla, ya la batalla estaba ganada, porque Dios lo había hecho con 300 hombres que obedecieron lo que Dios dijo. Nuestras batallas, pidámosle al Señor que Él las pelee. Mire, aquí debemos recordar, como le dijo el Señor a Gedeón. Yo, le dice el Señor, yo y tú somos mayoría. Yo y tú podemos vencer. 32.000 es mucha gente. 22, o sea, se fueron 22.000, quedaron 10.000. También es mucha gente. Porque la gloria siempre debe ser para Dios. Y estos 300, usados bajo la estrategia de Dios, bajo la obediencia de Dios, con un cántaro, con una tea y con una trompeta, pudieron desarmar el ejército innumerable de los madianitas y vencerlos hasta el final y lograr la victoria. Dios sigue siendo el mismo. Dios es un Dios que pelea nuestras batallas. Primero que nada, Él oye el clamor. Hemos a lo mejor hecho mal, no lo hemos hecho como el Señor ha dicho, pero Él escucha el clamor de su pueblo y levanta una ayuda siempre, en toda ocasión, de distinta manera, pero Él levanta una ayuda. Y Él pelea las batallas, pero tienes que saber que Él pelea las batallas con su estrategia, no con la tuya, con su estrategia. Y siempre liberará a su pueblo, mostrará sus maravillas, dará paz y mostrará su gloria en medio de todo esto. Y te entenderá si tienes temor, pero quiere que tú obedezcas. El ángel de Jehová siempre está presente desde el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús siempre presente. Ahora Jesús es nuestro capitán. Venció la batalla más grande en la cruz del Calvario y se levantó victorioso para darnos la victoria a través de creer en Él. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como nos dice Juan, 1 Juan 5:5. Tú tienes al capitán, tienes la victoria de Dios en tus manos, porque ya está pagado el precio. Ahora, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree, tu fe. Esta es la fe que vence, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ir a la batalla? La fe en nuestro Señor Jesucristo es la que vence al mundo. ¿Y cuál es esta fe? Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que se levantó victorioso. Aleluya, en la resurrección. Tenemos las armas. Tenemos las armas de Dios. Tenemos la estrategia de Dios. Podemos ir a la batalla sabiendo que la victoria ya es nuestra.